en China, fue la primera. Entonces, esta es una corte retrospectiva que se realizó en el 2005, pero la pandemia fue en el 2003 y fue por el SARS-CoV. Bueno, este estudio, como su nombre lo dice, pues asoció la falla renal con el síndrome respiratorio, con el SIRA en los pacientes con esta infección por SARS-CoV. Bueno, en esta pandemia pasada, este estudio fueron un total de 536 pacientes, de los cuales 36 pacientes, que equivale al 6.7% de la población, desarrolló lesión renal aguda. De estos 36 pacientes que hicieron lesión renal aguda, 25 fueron hombres, 11 fueron mujeres, con una edad media de 53 años y con un tiempo intrahospitalario de 20 días. Y de estos 36 pacientes que desarrollaron lesión renal aguda, 33 pacientes fallecieron. O sea que, si ustedes notan, el paciente que desarrolla lesión renal aguda y tiene infección por un SARS, tiene una mortalidad arriba del 90%. Entonces, esto va a ser muy relevante como antecedente para nuestra pandemia que estamos viviendo en estos momentos. Y en esta tabla que les puse a la derecha se ve una relación entre la mortalidad y los niveles plasmáticos de creatinina. Bueno, seguimos con este mismo estudio. De estos 536 pacientes, 72 pacientes desarrollaron SIRA. Y de los 72 pacientes que desarrollaron SIRA, 33 pacientes, que corresponde al 45.8% de los pacientes, desarrollaron lesión renal aguda. Entonces, casi la mitad de los pacientes que hacen SIRA desarrollan lesión renal aguda. Y si lo vemos en contraste con esto, que los pacientes que no desarrollaron SIRA, que fueron 464, nada más 3 pacientes, que corresponde al 0.65%, desarrollaron lesión renal aguda. Entonces hay una relación entre el desarrollo de SIRA y de lesión renal aguda. Bueno, aquí podemos ver los factores de riesgo que se asociaron a mortalidad. Y uno pues fue el uso de inotrópicos, lesión renal aguda y SIRA. Y si ustedes ven, la mortalidad fue más importante en los pacientes que desarrollaron una lesión renal aguda, con un riesgo relativo del 16.9% en comparación a los que desarrollan SIRA. Entonces, se murieron más los que desarrollan lesión renal aguda que los que desarrollan SIRA. Tienen una mortalidad más alta. Bueno, y este es el mismo estudio, nada más con riesgo relativo, donde vemos que el desarrollo de lesión renal aguda nos otorga 4 veces más probabilidad de muerte en comparación con con los pacientes que no desarrollan lesión renal aguda. Entonces, lesión renal aguda es, en la pandemia del 2003, fue el marcador más importante de mortalidad. Bueno, entonces ahora ya vimos el antecedente de lo que pasó en la pandemia pasada. Vamos a ver qué está pasando con la lesión renal aguda en esta pandemia que nos está tocando vivir. Bueno, vamos a ver este estudio, que es de daño renal en pacientes con COVID-19. Es un estudio de corte retrospectivo llevado a cabo en 3 hospitales de Nueva York entre el 1 de marzo y el 5 de abril del presente año. Todos los pacientes fueron mayores de 18 años, todos con PCR positiva en exudado nasofaríngeo para COVID-19. Esta es una tabla que viene ahí en el estudio. Como ya lo mencionamos, es un estudio de corte retrospectivo, 13 hospitales de Nueva York, todos positivos por PCR, un total de 5,449 pacientes entre una edad de 52 a 75 años, una edad media de 64. Entonces, de estos pacientes, de los 5,449, el 37%, que corresponde casi a 2,000 pacientes, desarrolló lesión renal aguda. Y varía dependiendo del estadio. El estadio 1 de Akin, de lesión renal aguda, corresponde al 47%, estadio 2 al 22% y el estadio 3 al 31%. Entonces, en conclusión, la lesión renal aguda que se presenta con mayor frecuencia, pues es Akin 1.
Y encontraron factores de riesgo independientes para lesión renal aguda, como fue edad avanzada, que fueran pacientes de raza negra, hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, uso de vasopresores y necesidad de ventilación asistida. Bueno, de estos pacientes que desarrollaron lesión renal aguda, el 21% necesitó de ventilación mecánica asistida. De estos pacientes que desarrollaron lesión renal aguda con ventilación mecánica, el 83% correspondió a Akin 3. Si ustedes recuerdan, les mencioné que la lesión renal aguda más común fue el estadio 1. Sin embargo, en pacientes que desarrollaron SIRA y que necesitaron de ventilación mecánica, hasta el 83% desarrolló lesión renal aguda, pero Akin 3. Entonces, entre más severo es el paciente, pues más grave es la lesión renal aguda que desarrolla. En contraste con los pacientes que desarrollaron lesión renal aguda y que no requirieron de ventilación mecánica, el 21% correspondió a una Akin 2 y el 6.7% a una Akin 3. Entonces, en pacientes con COVID-19, la mortalidad depende de nuestra lesión renal aguda. Según este estudio de Corte de Nueva York, un Akin 3 nos da una mortalidad hasta del 91%, un Akin 2 del 64% y Akin 1 del 34%. Bueno, este es otro estudio que se llevó a cabo en China, en el hospital de Tongji, del 18 de enero al 12 de febrero. Se encargó de encontrar la asociación entre enfermedad renal crónica y muertes intrahospitalarias en pacientes con COVID-19. Bueno, entonces el que vimos es de Nueva York. Ahora vamos a ver qué dicen los chinos. Se evalúa una asociación entre marcadores de disfunción renal y mortalidad en pacientes con COVID-19. Este estudio fue un estudio de corte prospectivo de 701 pacientes hospitalizados, de los cuales 113 fallecieron en el hospital. Este estudio reportó una mortalidad del 16%. Entonces, estos pacientes se encontraban en un rango de edad de 50 a 71 años, con una edad media de 63 años, y de estos 367 fueron hombres y 334 mujeres. Se encontró que la incidencia de muertes en pacientes con una elevación de creatinina basal fue del 33.7%. Comparados con los pacientes con una creatinina basal normal, donde la mortalidad fue del 13.2%. Entonces, si pacientes llegaron y elevaron sus niveles de creatinina, desarrollaron lesión renal, aquí la mortalidad fue del 33%, en comparación con el que no tuvo elevación de creatinina basal, fue del 13%. Esto también aplicaba a los pacientes crónicos que agudizan. Por ejemplo, si el paciente tenía un cádigo estadio 3 y desarrolla un cádigo 4, la mortalidad asciende hasta el 33%. Y si él llega con su creatinina basal de 1.5 y nunca eleva esa creatinina, la mortalidad pues va a ser del 13%. Bueno, en este estudio se hizo un subgrupo de pacientes mayores de 65 años con COVID-19 severo, o sea que se sometieron a ventilación mecánica. Y se encontró que solo el 6.1% de estos pacientes desarrollaron lesión renal aguda. Sin embargo, de este porciento, el 91% muere. O sea, de todos los hombres que llegaron arriba de 65 años que desarrollaron lesión renal aguda y SIRA, el 91% murió, que concuerda con las estadísticas que vimos en el antecedente, donde la mortalidad está arriba del 90%. También al momento de la admisión se encontró que el 43% tuvo proteinuria, el 26% hematuria y la prevalencia de elevación de niveles de creatinina sérica fue del 14%. Bueno, aquí vamos a ver esta tablita que es de este estudio, donde se encontró la lesión renal aguda en 36 de los 701 pacientes que se realizó. Aquí vemos la incidencia de cada una de las estadías de Akin 1, de
aquí en 1 pues se desarrolló 13 pacientes de 701, en estadio 2 9 pacientes de 701 y el estadio 3 14 pacientes de 701, que fue el total de pacientes hospitalizados. Y también podemos ver que la enfermedad crónica que más se encontró, más prevalencia en este estudio, pues fue la hipertensión, con un total de 233 pacientes. Bueno, es el mismo estudio chino. Vamos a ver los laboratorios de los pacientes cuando llegaron. Recordemos que fue un total de 701 pacientes, sin embargo, aquí ven ustedes otras cifras que no corresponden a las 701 pacientes. ¿Esto por qué? Porque no a los 701 pacientes se les realizaron el estudio al ingreso. Estos son sus resultados al ingreso, entonces no a todos se les realizó. Entonces, está valorado al número de pacientes que sí se les realizó la prueba. Y vamos a ver los marcadores de inflamación que se encontraron pues más común en este tipo de pacientes. Por ejemplo, el dímero D se le realizó a 661 pacientes y se encontró arriba de 500 miligramos por decilitro en 512 pacientes, o sea, el 77% de los pacientes elevan este dímero D. Y si ahora que bajen a COVID van a ver que hay pacientes que tienen dímero D de 4,000, 3,000 y se tiene que monitorizar cada tercer día porque lo utilizamos como un marcador de severidad y pronóstico. Procalcitonina se encontró en el 9.8%. El que fue más común que se encontró fue la PCR, que se encontró en 560 pacientes de 675 pacientes que se les realizó y en un total de 83% de los pacientes que ingresaron elevaron PCR. Bueno, y con respecto a lo renal, a 442 pacientes que cuando ingresaron se les hizo un EGO. Es muy importante que todos los pacientes que ingresen a área COVID se les realice EGO, porque tenemos que buscar marcadores de lesión renal aguda y esos marcadores de lesión renal aguda nos van a predecir mortalidad. Y como ya estamos viendo, es muy importante porque tiene una mortalidad arriba hasta del 90%. Entonces, de estos pacientes que se les realizó su EGO al ingresar, vamos a ver que para proteinuria y hematuria, que son los que ahorita vamos a analizar, el 56% a su ingreso con proteinuria negativa y solamente el 10% tuvo una proteinuria significativa. Esto en EGO, a lo mejor en cuantificación de proteína de 24 horas, pues serían diferentes los resultados, pero esto es un EGO nada más. De hecho, hay estudios chinos que al inicio nada más se les realizaba con tira reactiva. Con respecto a la hematuria, el 73% es negativa y solamente el 11% tuvo una hematuria significativa. Entonces, vemos que son datos de lesión renal aguda que nos pueden ayudar y predecir a lo mejor qué paciente se nos va a complicar. Bueno, ahora vamos a pasar a la fisiopatología. ¿Por qué el COVID-19 o qué son los mecanismos que llevan a este virus a afectar el riñón? Inicialmente pues todos creíamos que nada más era una neumonía. Entonces ya vimos que no, es una enfermedad sistémica y puede atacar desde la punta de los pies hasta el cabello, lo que quiera. Es como un lupus. Bueno, entonces vamos a ver que la etiología de daño renal es multifactorial. Existen factores predisponentes como sepsis, hipovolemia, fármacos nefrotóxicos, ahí puse neuro, pero es un error, es nefrotóxicos que se utilizan durante el manejo del paciente. Entonces, vamos a ver que va a haber pues factores predisponentes como el síndrome cardiorrenal secundario, falla ventricular cardíaca derecha secundaria a una neumonía. Sabemos que cuando hay una neumonía severa, donde se desarrolla SIRA, va a haber una falla cardíaca ventricular derecha que nos va a causar como disminución de la precarga y regurgitación del llenado ventricular, entonces va a haber un edema a nivel sistémico y este edema también va a llegar a nivel renal y va a causar edema a nivel de los túbulos renales, pues va a ser por congestión como una falla cardíaca. Asimismo va a ser secundario a la disfunción miocárdica. Va a haber también disfunción miocárdica por
por el COVID-19. Entonces, al haber la disfunción miocárdica, sistólica, ya no va a haber una fuerza de eyección adecuada y va a disminuir la FEBI y por ende va a condicionar una hipoperfusión renal. También el COVID-19 puede infectar directamente el epitelio tubular y los podocitos a través de una vía dependiente de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que cursa con disfunción mitocondrial, necrosis tubular aguda, formación de vacuolas, glomerulopatía colapsante con pérdida de proteínas de la cápsula de Bowman. Esto recuérdenlo porque vamos a revisar unas biopsias de este tipo de pacientes y vamos a ver el daño directo que hace el SARS. O sea, aparte de todo lo que vimos, el SARS-CoV-2 puede llegar a la célula renal y dañarla de manera directa, afectando principalmente las mitocondrias. Bueno, esta tabla yo creo que resume todo, hasta el momento toda la fisiopatología, porque entre más avanza esta pandemia, pues más se va descubriendo. Vamos a ver primero que hay una infección por el SARS-CoV que va a causar a nivel renal daño endotelial. Va a causar daño a nivel de los podocitos. El principal daño directo del SARS-CoV-2 va a ser en los túbulos proximales. La disfunción mitocondrial y la necrosis tubular aguda, que es una de las hallazgos histopatológicos más comunes en pacientes fallecidos por COVID-19. Bueno, otro condicionante de daño, pues es la hipovolemia. Como ya vimos, un SIRA severo nos va a condicionar disminución del flujo renal y también una congestión a nivel renal que va a causar daño. Otro de los mecanismos de daño renal pues es la tormenta de citocinas. Podemos ver que al momento de la tormenta de citocinas que se desencadenan todas las interleucinas proinflamatorias y factores de necrosis tumoral, va a causar una disfunción endotelial que va a causar daño a nivel de todos los podocitos renales y va a alterar el flujo laminar sanguíneo. Con respecto a la neumonía, pues, bueno, a través de la neumonía, como ya lo vimos, el SIRA severo que nos puede causar una disfunción renal también. Con respecto a la hipercoagulabilidad, ya sabemos que el SARS-CoV-2 condiciona un estado de hipercoagulabilidad que va a causar daño endotelial a nivel renal, microtrombosis a nivel de renal, rhabdomiólisis que va a contribuir a nuestro daño renal, microembolismos y puede causar hasta pequeños infartos renales por la oclusión de las arterias. Y asimismo, pues también el mismo daño endotelial, una disfunción miocárdica, que la disfunción miocárdica pues puede ser dilatada, puede ser sistólica, diastólica, que va a contribuir a la disminución del flujo sanguíneo que llega a nivel renal. Bueno, entonces, ahora vamos a ver este estudio que fue en China, que se analizaron 26 autopsias de pacientes que murieron por COVID-19. Y vamos a ver los hallazgos histopatológicos. En este estudio se realizaron 26 autopsias de pacientes finalizados por COVID-19 con resultados positivos, o sea, todos ellos tuvieron su PCR positiva con una edad media de 69 años, un rango de edad de 39 a 87, 19 de ellos hombres y 17 mujeres, y que presentaron falla respiratoria y falla orgánica múltiple como causa de muerte. Este estudio realizó el análisis del tejido renal mediante microscopía de luz, microscopía electrónica e inmunoensayo. Entonces es muy interesante y vamos a ver qué se relaciona con los mecanismos fisiopatológicos que acabamos de ver. Bueno, esto es los daños a microscopía de luz, las biopsias renales. Se observó daño tubular renal proximal, como lo vimos, es el sitio que más se ve afectado a nivel renal, los túbulos proximales. Va a haber una pérdida del borde de cepillo, según se observa aquí, ya no va a haber el borde de cepillo, va a haber una pérdida de estos pedicelos y va a haber degeneración vacuolar, que lo podemos ver aquí en la imagen B. Si ustedes pueden ver, las células están como hinchaditas, es porque están llenas de vacuolas. Y estos hallazgos
histopatológicos son característicos de pacientes que fallecen por estados edematosos, ya sea por falla cardíaca o por algo que condicione retención de líquidos. Bueno, los hallazgos en microscopía electrónica, cuando pusieron las biopsias de estos pacientes, bueno, ya no serían biopsias, las laminillas de estos pacientes a microscopía electrónica, se encontraron partículas coronavirus-like dentro del citoplasma de las células epiteliales tubulares. Entonces llega este virus, se mete dentro de la célula y también a los podocitos. Entonces por eso hay destrucción podocitaria. Y está marcado como en las flechitas rojas. Estas son partículas semejantes a los virus, por eso se llaman coronavirus-like. Se encontraron dentro de las células tubulares y de los podocitos. Y aquí tenemos otra imagen donde también se observaron que hay eritrocitos que obstruyen las luces capilares peritubulares y que causan activación del endotelio, que si ustedes recuerdan la fisiopatología, esto es una de las causas que desencadenan toda la lesión renal aguda. Bueno, ahora en inmunotinción, ¿qué encontraron? Cuando hicieron la inmunotinción, buscaron el receptor de angiotensina, el que funciona como receptor para SARS-CoV-2, y estos fueron los resultados. Encontraron que hay una mayor cantidad, bueno, lo que está pintado como en café son los receptores de angiotensina 2. Entonces, encontraron que la mayor cantidad de receptores de angiotensina 2, que es el receptor viral, se encuentra en los túbulos proximales, por eso se cree que hay una mayor afección a este nivel, porque hay un mayor número de receptores. Bueno, y también se encontró en 6 casos, depósitos de inmunoglobulinas a nivel glomerular y tubular. Seguimos con este mismo estudio. De los 26 pacientes, 9 presentaron signos de afección renal temprana, como aumento de creatinina, proteinuria, y estos en la microscopía óptica mostraron lesión en el túbulo proximal con pérdida del borde de cepillo, así como degeneración y necrosis. Bueno, ese es el estudio chino de las autopsias. Ahora vamos a ver un reporte de casos sobre glomerulopatía colapsante. Hay muchas manifestaciones renales de COVID-19. Este nada más es un reporte de caso que vamos a analizar. Fue en Francia. Es un reporte de caso de un paciente de 79 años de raza negra, con antecedente de hipertensión, enfermedad renal crónica Cadigo 3, que fue hospitalizado en el Hospital de Bichat de París con el diagnóstico de COVID-19. Su admisión intrahospitalaria fue un día posterior a presentar los primeros síntomas, que fue fiebre, y a su ingreso se le realizó una tibra reactiva de orina, que se reportó como normal. Se le realizó una creatinina sérica donde se reportó 2.5 miligramos por decilitro, con una tasa de filtrado glomerular por MDRD de 32, que corresponde a un estadio 3. Bueno, a su cuarto día de hospitalización se le realiza una cuantificación de albúmina plasmática que se reporta 2.9 gramos por decilitro y con una proteinuria de 140 miligramos por decilitro. Aquí el cuarto día de hospitalización ya tenía manifestación renal. Bueno, aparte de su enfermedad renal crónica. Se le realizó también un panel viral, el cual fue negativo, marcadores inmunológicos, ANAS, ANCAS, también negativos. Se realizó una biopsia transcutánea su día 5 de estadía intrahospitalaria y esta reveló la presencia de glomerulopatía colapsante con necrosis tubular aguda, daño en los podocitos y no se lograron visualizar partículas virales. También se encontró daño endotelial difuso, los cuales todos estos pues, son compatibles con nefritis lúpica. También se encuentran en pacientes que reciben tratamiento con interferón e infecciones virales, principalmente VIH. Entonces es una glomerulopatía que se parece a las glomerulopatías que pueden desarrollar algunos pacientes con VIH. Entonces estos hallazgos sugieren una respuesta sistémica.
y contribuye a pensar que COVID-19 es una enfermedad sistémica. Bueno, entonces este es un apartado de todo lo fisiopatológico que vimos, y es el manejo de fluidos en SIRA en nuestros pacientes. ¿Cómo se van a manejar estos pacientes? Están haciendo lesión renal aguda, están con SIRA, están con lesión renal aguda. ¿Qué dice la evidencia? Entonces, hay un protocolo en terapia intensiva que se llama FACT-Light. El protocolo FACT ya tiene muchos años, creo que el primero se desarrolló hace como 10 o 15 años, entonces se renueva cada 5 años, y el último fue del 2015 y ya se le denominó FACT-Light. Entonces, esto nos habla o nos hace la diferencia entre una estrategia conservadora de líquidos o fluidos altos. Y FACT-Light nos habla de que les va a mejorar a los pacientes con una estrategia conservadora. Bueno, pero tienen que ser pacientes que tienen SIRA. Entonces, si nuestro paciente tiene COVID-19, está con SIRA severo, está intubado, ¿cómo vamos a manejar los líquidos? FACT-Light nos dice que tenemos que tener un balance negativo de 0.5 litros día. Y con esto se ha encontrado que mejora la función pulmonar, disminuye los días de ventilación mecánica, mejora la función renal y no incrementa la falla en otros órganos. Y no hay diferencia con la mortalidad. Bueno, entonces, aquí es como un punto de controversia, porque si el paciente tiene lesión renal aguda, el paciente tiene SIRA, tenemos que tener un manejo estricto de líquidos. Entonces aquí FACT-Light nos habla de que les va mejor con un balance negativo. Pero vamos a ver ahora con la falla renal. Esta tabla es del mismo protocolo FACT-Light y nos habla del manejo de líquidos un poquito más especializado, teniendo en cuenta la presión venosa central. Entonces, nos habla de 3 tipos de pacientes. Tenemos nuestro paciente intubado con SIRA, con lesión renal aguda. Entonces, le vamos a medir la presión venosa central. Lo vamos a dividir en 3 tipos de pacientes. El paciente que tiene una presión venosa central elevada, arriba de 8, uno que la tiene dentro de parámetros o rangos normales, de 4 a 8, y el paciente que tiene una presión venosa depletada, central. Aquí nos da FACT-Light también la opción de utilizar la presión de oclusión de la arteria pulmonar, sin embargo, pues no la vamos a utilizar. Entonces, tenemos dos escenarios de pacientes. Bueno, para nosotros tener o poder realizar el protocolo FACT-Light, tenemos que tener en cuenta que nuestro paciente no debemos descartar choque u otras cosas, por ejemplo, choque hipovolémico u otras cosas que son demasiado obvias, que sí necesitan un manejo con líquidos altos. Entonces, aquí ya descartamos todas las causas y creemos que la falla renal pues depende del SIDA que está teniendo el paciente o relación con el SARS-CoV-2. Entonces, para nosotros aplicar el protocolo FACT-Light tenemos que tener una presión arterial media arriba de 60, que no necesite de vasopresores, o que ya tenga más de 12 horas que el paciente no necesita vasopresores. No podemos hacer este protocolo con pacientes chocados. Sería un poquito ilógico. Bueno, entonces tenemos este escenario de nuestro paciente, uno que tiene uresis disminuida, menos de 0.5 mililitros por kilogramo hora, y otro paciente que tiene una uresis conservada. Entonces, vamos al primer escenario. Nuestro paciente COVID, SIRA severo, tomamos la presión venosa central y está arriba de 8. Si nuestro paciente no está orinando, podemos utilizar furosemide. El furosemide podemos dar un bolo de 20 miligramos y esperar. Si nuestro paciente está orinando, podemos dar el mismo bolo de furosemide, pero en 4 horas, porque aquí lo vamos a desfasar en la furosemide en 1 hora cuando no está orinando y en 4 horas cuando nuestro paciente tiene una uresis adecuada. Segundo tipo de pacientes, el que tiene una presión venosa central dentro de parámetros normales y que no está orinando. Aquí no se recomienda la furosemide, sino hay que empezar a dar bolos de fluidos
y ver cómo responde el paciente. Sin embargo, si nuestro paciente tiene una presión venosa central, tiene una adecuada uresis, sí podemos iniciar furosemide desfasado en 4 horas. Sin embargo, si nuestro paciente tiene una depresión en la presión venosa central y que no está orinando, pues le hace falta líquido, ¿no? Hay que darle bolos de líquidos. Y cuando tiene una adecuada uresis, pues no hay ninguna recomendación. ¿Esto para qué va? ¿Por qué? Porque este estudio de la Asociación de Nefrología, es del 2011, pero es uno de los más comentados y respetados a nivel de terapia intensiva y nos habla sobre el balance positivo en balances positivos de fluidos en lesión renal aguda. Entonces, nos habla que los balances positivos, cuando nosotros tenemos nuestro paciente y con la cuantificación estricta de líquidos, vemos que se está quedando con volumen, se ha asociado una mayor mortalidad con respecto a falla respiratoria, o sea, falla la respiración cuando están quedando con volúmenes positivos, y nos da un riesgo relativo de 1.6 por litros por día. Si nosotros le estamos metiendo a nuestro paciente 1 litro cada 8 horas, 3 litros cada 24 horas, bueno, teniendo en cuenta de que no esté comiendo ni nada, y está orinando nada más 2,000, se está quedando con 1 litro. Entonces, esto nos aumenta el riesgo de mortalidad en 1.6. Entonces, por eso se recomienda FabLife para tener un balance, pues, negativo. Y este estudio nos habla de altas dosis de diuréticos para manejo de lesión renal aguda. Esto yo lo desconocía totalmente. Yo siempre había pensado y tal vez sigo pensando que furosemide en lesión renal aguda pues está contraindicada, ¿no? Sin embargo, este estudio pues nos habla que sorprendentemente mejora la sobrevida y nos abre la pregunta o la controversia de si realmente la furosemide está contraindicada en lesión renal aguda. Pero vale la pena comentar que este estudio se realizó en 400 pacientes, entonces a lo mejor sería bueno realizar o checar metaanálisis y causar una discusión para ver qué dice la evidencia sobre el manejo de furosemida. Bueno, este estudio es de este año de la revista de Medicina Crítica, que nos habla de la PCR, o sea, perdón, la presión venosa central que se asocia con mortalidad. Si nosotros vemos el protocolo FabLife, lo ideal pues es tener un paciente en rangos normales de presión venosa central y las presiones venosas central elevadas se asocian a una mayor mortalidad y a una mayor lesión renal aguda. Se habla de que por cada milímetro que se eleva la presión venosa central, el riesgo de lesión renal aumenta hasta 1.06 de riesgo relativo. Entonces, entre mayor está nuestra presión venosa central, también aumenta el riesgo de lesión renal aguda. Por eso es tan importante mantenerla dentro de parámetros normales. Bueno, este es otro de... Ya hablamos de lo de presión venosa central. Y vamos a ver qué hay con los pacientes post-trasplantados que llegan a hospitalizarse con COVID-19. Cuando uno está ahí en COVID, te das cuenta de que llegan pacientes que tienen artritis reumatoide, que tienen lupus, que están post-trasplantados y te quedas así como, ¿qué onda? O sea, ¿qué haces con los inmunosupresores? ¿Los continúas? ¿Los detienes? ¿Qué hay que hacer? Bueno, este es un estudio pequeño que se realizó en Reino Unido de 7 pacientes post-trasplantados que tuvieron infección por COVID. De estos pacientes post-trasplantados, nada más uno falleció. Vamos a analizar esta tablita. Esta tablita, estos son nuestros 7 pacientes, las edades de nuestros 7 pacientes, el inicio o el año en el que se trasplantaron, las comorbilidades y si desarrollaron o no SIRA o lesión renal aguda, su creatinina basal, el tratamiento que tenían de base y si usaban o no IECAS o ARAS. Bueno, vamos a ver, este fue el único paciente que falleció.
Fue una mujer de 67 años que fue trasplantada hace un año, que tenía como comorbilidades diabetes tipo 2, hipertensión, sí desarrolló lesión renal aguda y sí desarrolló SIRA. Y esta paciente tenía como tratamiento tacrolimus, micofenolato, prednisona, y sí tomaba IECAS. Esta fue la única que falleció. Entonces, ahorita vamos a analizar un poquito sobre el tratamiento de inmunosupresión, pero hay que tener en cuenta que el tiempo de trasplante pues no resultó ser tan importante. Por ejemplo, este paciente, el número 1, de 48 años, que se trasplantó desde 1989, casi más de 30 años con el trasplante, y realmente no se fue a casa y no tuvo ninguna repercusión con respecto al COVID-19. Bueno, esta es la misma tabla de los 7 pacientes y vamos a ver los marcadores que se elevaron en esta paciente que falleció. El más importante o de los más relevantes, vamos a ver que es el dímero D, que fue de 2032, el DHL de 1226 pacientes y el levotroponinas. Bueno, aquí en este estudio se abre una controversia porque los ingleses comentan que si te llega un paciente a la sala de urgencias con historial de inmunosupresión, ya sea por toma de medicamentos, porque tiene VIH o por alguna otra enfermedad autoinmune, y llega con síndrome de dificultad respiratoria severa y eleva DHL, también es un diagnóstico diferencial con una neumonía típica por neumocistis, porque los pacientes inmunodeprimidos hacen neumonías por neumocistis que causan SIRA severos, que causan elevación de DHL y que remite aunque se trata con esteroides. Entonces sí es un diagnóstico diferencial importante y hay que tener en cuenta. Entonces en estos estudio inglés, algunos pacientes les iniciaron tratamiento para neumocistis, les iniciaron trimethoprim a dosis terapéutica por este diagnóstico diferencial. Y con respecto a las recomendaciones que hacen del manejo de inmunosupresores, nos recomienda suspender agentes antiproliferativos como ácido micofenólico, azatioprina al momento de la admisión hospitalaria y continuar con la dosis de esteroide o considerar su aumento. O sea, si el paciente tomaba ácido micofenólico, azatioprina y prednisona 20 cada 24, entonces suspendemos ácido micofenólico, azatioprina y subimos a lo mejor la prednisona a 50 o 40. Y ya no damos la dexametasona que se da para el manejo del COVID. O sea, ya nada más con el esteroide que él maneja. Y en pacientes con enfermedad severa que requieren de manejo avanzado de la vía aérea, se tienen que detener los inhibidores de la calcineurina y continuar manejo con esteroide. En general, la recomendación es continuar el manejo con el esteroide. ¿Y esto por qué? Porque este tipo de agentes causan depresión linfocitaria, entonces esto aumenta la mortalidad en los pacientes. Con respecto al tratamiento de inducción en pacientes en protocolo de trasplante, o sea, estamos en pandemia, pero ¿qué pasó con todos esos pacientes que se iban a trasplantar, que ya tenían todo? ¿Qué hay con ellos? Entonces, con estos, los ingleses dicen que si el paciente no le urge el trasplante, pues no lo sometas al riesgo de la cirugía ni al riesgo de la infección por COVID-19, o sea, que te esperes. Pero sí es imperativo realizar el trasplante, pues se tiene que realizar. Sin embargo, en el trasplante de órganos sólidos, que se requiere la administración de anticuerpos que agotan el control linfocitario, como el alemtuzumab o antitimocitos, se debe suspender, pues se asocia a una mayor mortalidad y buscar otras alternativas de inmunosupresión. Bueno, este es un estudio italiano. Este ya no habla de trasplantes, este habla de hemodiálisis. ¿Qué pasó con los hemodializados? Se realizó en Italia. En una población de hemodiálisis de 643 pacientes en marzo del 2020. Todos ellos positivos. Bueno, 94 pacientes positivos para SARS-CoV-2, que corresponde al 15% de la población analizada. Y de estos, el 37 pacientes de 94 pacientes del total
que fueron positivos, la mortalidad fue del 8% y el desarrollo de SIRA fue del 5%. Los pacientes manejados de manera intrahospitalaria fueron 57 y con una mortalidad de 61%, y los hospitalizados desarrollaron 79%, 79% desarrolló SIRA. Entonces, también aquí tenemos un montón de pacientes renales que llegan por dificultad respiratoria. Entonces, también es difícil porque el paciente empezó en la hemodiálisis con fiebre. Y si nos hubieran dicho eso hace un año, hubiéramos dicho, no, pues infección asociada al catéter. Pero como estamos en pandemia de COVID, ¿no? Y llévatelo al covidiario. Entonces, hay un montón de pacientes que tienen este tipo que son renales, que no las han hemodializado, que están con dificultad respiratoria y que es, pues, difícil el manejo de este tipo de pacientes. Bueno, gracias. Es todo. ¿Preguntas? Gracias, sí. Me gustó tu presentación. ¿Me entendiste? Mejor tome, bebé. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda, pregunta? Mrs. Sarinola. No te oigo. Ajá, viste un estudio, está muy bien tu presentación, ¿eh? Y el submarino verde. Un estudio Lo veo. por el martillo. Perdón, Doc, no lo escuché. Sí, cuando llegan los pacientes, sobre todo al ingreso, ya ves que muchos vienen deshidratados. Ajá. Entonces, lesión renal aguda prerrenal, pues, lesión renal. Ajá. Sí. Y no necrosis tubular aguda. En ese caso, el manejo de líquidos, ¿dice algo en especial? No, el protocolo que mencioné es cuando descartamos otras causas de lesión renal aguda. Porque si es como obvio y todo indica que es prerrenal, pues se maneja con líquidos. Ya, no sé si como protocolo ustedes, no sé, César, si lo hace a todos los pacientes, les va midiendo la PVC y así manejan el líquido y va viendo cómo va elevándose o no la creatinina sérica, en fin. Todo. Si empiezan con proteinuria y hacen un componente también nefrótico, ¿no? Sí, sí, de hecho es uno de los daños principales del COVID. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, si haces el uso de metasona en alto grado de proteinuria con lesión renal aguda? Bien, ¿cómo se comportan después de la dexametasona? Si se recuperan o no, o requieren algún procedimiento de diálisis. Y la otra es, ¿están haciendo hemodiálisis ahí en los pacientes de COVID o a dónde se los llevan? Por la Pues contaminación, ¿no? De los pacientes que están ahí en el hospital, tienen designada como una clínica, no sé cuál sea la verdad, y se lo llevan durante la noche. Y nada más les dan una hemodiálisis a la semana por el riesgo de traslado, o sea, porque contaminan la ambulancia, el que va manejando y todo eso. Entonces sí, nada más los llevan una vez por semana y durante la noche, así en la madrugada. Sacar. Sí, lo sacan. Porque en un artículo leí que algunos metían equipos para no estar contaminando y en otros hablaban de ya con los equipos adentro estar cambiando los tubos, que si metías tubos corruptos o no. Y hablaban del costo, que aumentaba el costo cuando sacabas a los pacientes a dializar, que si por el cambio de tubos y además el cambio del equipo de protección personal de los que están ahí adentro. Sí. Entonces, qué curioso, ¿no? César, ¿ustedes qué hacen? Yo, ahí en el 2, en la terapia intensiva,
está las máquinas de hemodiálisis, creo que es una máquina, y a los pacientes los están bajando ahí a la terapia para hemodializar. Y le digo todo el día, porque es impresionante la cantidad de pacientes con SIRA severo, bueno, que llegan ahí al COVID, que los están, que hacen lesión renal aguda. Y aquí, como decía Citlali, la estrategia, una de las que se está utilizando, es conservar de fluidos. Se ha visto que con esto paciente mejora más la cuestión también del SIRA, y es en comparación con la otra estrategia de fluidos, la conservadora pues ha mostrado con mayor ahí eficacia. También, bueno, no sé, allí en el 1, pero aquí los pacientitos le están colocando unas sondas muy chicas, se tapan mucho las ondas. Entonces, hacen muchas lesiones también podrenales. Pero sí, generalmente el paciente lo bajan aquí a la terapia, doc, a hemodializar, perdón. Ok. Ok. Oye, ¿y si se han visto esa relación de lesión renal aguda y mortalidad? Sí. Sobre todo, no sé, por edades, ¿cómo se comporta el grupo de 50, 60, 70, en fin? De hecho, generalmente el grupo de mayores de 60, doc, es el grupo que le va más mal en todo. De hecho, en cuestión de lo renal, del SIRA severo, incluso, bueno, cuando están sedados hacen muchas miopatías ahí del paciente crítico por el sedante, generalmente por el MIDA. Y son pacientes que muchas veces mejora el SIRA, pero ya es muy complicado poder tener una extubación exitosa. Entonces, sí, en el grupo de 60 años, arriba de 60 años, es el que más mal le va, generalmente en todo. Aquel de 40 a 50, 50 años, sí incluso están resolviendo, y incluso muchos se han estubado también. Okay. Oye, ¿y han relacionado esto, el uso de dexametasona con los pacientes que tienen no solo insuficiencia respiratoria, claro, sino lesión renal? Con Dexa no, no, con lesión renal no. Debe haber por ahí, ¿verdad? Ujú. Si hay algún estudio relacionado con el uso de dexametasona y lesión renal aguda, si mejoran o no, si eso es un factor que les ayuda también. ¿Ah? Sí, porque nada más hay evidencia para lo respiratorio con el esteroide, pero no hay algo para renal. O al menos no lo he leído. No sé. Okay. Bien, ¿qué harían para prevenir en lo posible la lesión renal aguda, o que si ya está establecida, que siga avanzando? Antes de la diálisis, por supuesto. Ajá. El tratamiento es el mismo. O sea, si de acuerdo a la fisiopatología que hemos estado revisando, uno de los daños es la tormenta de citocinas, que la podríamos estar evitando con el esteroide que se da al inicio cuando llegan los pacientes. Y el otro es con la tromboprofilaxis, porque también se ha visto que el daño renal está establecido por el daño endotelial, la microtrombosis a nivel renal y hasta pequeños infartos que hay. Entonces yo creo que con eso. Y evitar la sobrecarga de líquidos, porque también es uno de los factores que contribuye al daño renal. Ok. Bueno, mencionabas ético.
de diurético de manera temprana o no? El diurético de manera temprana, de acuerdo a esta evidencia, la de FACTNIGHT, está indicada cuando nuestro paciente ya tiene SIRA. Para evitar los balances positivos. Mientras no tenga SIRA, no hay evidencia de que esté recomendado. Ok. Bueno, ¿quieren comentar algo más? Que todos ustedes están viendo a estos pacientes, ¿no? Sí. Sobre todo los muchachos. Sí, o ya están todos dormidos, ¿o qué? No, aquí estamos. Órale. A ver, digan algo. Pues es que no he entrado para allá. No soy héroe COVID como la Citlali. Felipe. ¿Qué opina Lupe? Ella sí ha entrado. Ajá, la Lupita sí. Hola. Pues justo este fin de semana un paciente con SIRA ya tenía, hizo una lesión renal aguda, entonces pues es importante porque lo tenían con líquidos súper disminuidos, entonces pues ahí tuvimos que estar ajustándole los líquidos. Y pues sí, ver esto de que tengan balances negativos, sobre todo. Y pues yo ayer pues sí le administré furo, ya no sé cómo habrá seguido para el día de hoy. Ya veremos ahí después que Felipe entre a ver cómo sigue el paciente. Pero de todos los que me han tocado, es el único que he visto con lesión renal aguda. O sea, paciente con SIRA y con lesión. Entonces yo creo que eso también influye mucho, no tanto que tengan ya COVID, los va a llevar a una lesión renal aguda, sino pues todo este hecho de estar con un daño ya sistémico. Es que lo importante es que esos poquitos pacientes con COVID y SIRA que desarrollan la lesión renal aguda son los que tienen la mortalidad arriba del 90%. O sea, no son muchos, pero es muy importante porque la mortalidad está arriba del 90%. Y hay datos tempranos que nos pueden predecir, como es tomarles un simple ego y ver si están haciendo proteinurias, si ver si están haciendo hematuria o los niveles de creatinina. Ok. ¿Alguien más? El doctor Rogelio está poniendo algo. ¿Quién? Roger puso que las mayores complicaciones del... sí, está chateando. Sí, con comorbilidad. Ajá, pero a lo que me refiero, bueno, está bien, Citlali, ya tienes un paciente con COVID, y está teniendo proteinuria y tiene también hematuria. Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención ahí? Tendrías, por ejemplo, que tener, bueno, un catéter central para manejo de líquido y estar viendo la PVC, tendrías que estar haciendo cada cuando el examen general de orina, tendrías que estar haciendo cada cuando la determinación de creatinina, estar midiendo el volumen, el flujo urinario, y cuando decides, por ejemplo, usar diurético y qué dosis de diurético usas en esos primeros días para tratar de disminuir la mortalidad. Pues mire, la dosis recomendada por la evidencia son 20, o sea, iniciar con 20 miligramos en paciente adulto, 20 miligramos y dependiendo de la uresis, se desfasa en 1 hora o en 4 horas. Pero las medidas, o sea, no hay un tratamiento, es estarlo vigilando y darle su dexametasona que se da para el manejo del COVID y su tromboprofilaxis, no hay tratamiento. Ok, pero bueno, hablabas, ya viste manejo de líquidos, la dosis de diurético, César, ¿te parece baja? Todo está... ¿Pudieras aumentar un poco?
viendo de diurético en esos pacientes en caso necesario, o te guía, por ejemplo, la presión venosa central nada más, o ustedes qué hacen. No, sí, sí, así como comenta Citlali, dependiendo también de la presión venosa central y de los balances, pero sí generalmente lo que indican son, o sea, 20. Son 20, bueno, dependiendo, bueno, pero sí 20 es lo que normalmente se indica. Ok. Bueno. Ujú. Muy bien. Ajá. ¿Nadie más? ¿Nadie más quiere comentar algo? Parece que no. Sí, Fátima, ¿quieres decir algo? No, doctor. Ah. No, estoy aprendiendo. Bueno. Bueno, nada más para contestarle a Roger. O sea, sí tiene razón. Si le haces una proteinuria de inicio a un paciente, no sabemos si previamente ya tenía. Sin embargo, recordemos que la mortalidad se aumenta si el paciente ya se conocía con lesión renal, perdón, una enfermedad renal crónica, un CADIGO 2, y ahorita llega con una tasa de filtrado de 15. Entonces, ahí es donde sí se considera como factor de riesgo. Si agudiza, o sea, si ya tiene su lesión, su falla renal crónica y agudiza, sí la mortalidad está alta. Sin embargo, si mantiene su creatinina basal, no hay evidencia de que la mortalidad aumente. Ok. Ok. Bien. Bueno, pues muy bien. Mañana ¿qué quedaron? Imagen en el COVIX. No, no es cierto. ¿Sí? No, es Felipe.